día tan importante para muchos, porque están yendo a las iglesias donde van a ser ministrados, van a ser enseñados por Dios. Gracias al Señor por este tiempo, el cual nos permite en este paréntesis eh, poder alimentarnos también de la palabra de Dios, adorarle, orar juntos y ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Esta mañana quiero tomar una porción bíblica donde quiero reflexionar. eh, y vamos a ir al libro de Romanos, el libro de Romanos, el capítulo 4, versículo 17. Vamos a hablar sobre la fe de Abraham que alcanza promesas, las promesas. En realidad todos conocemos, al menos los que estamos aquí, conocemos la historia de Abraham, un hombre que fue el que oyó la voz de Dios e inmediatamente él pudo obedecer a esa voz, creerle a las promesas que Dios le estaba haciendo en ese momento, en ese instante. El capítulo 4, versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. El versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es interesante esta porción bíblica, una porción que en realidad enriquece nuestras vidas espirituales cuando comenzamos a meditar, y como cuando el Espíritu nos va eh, revelando verdades profundas para poder alcanzar las promesas. Como le digo, Abraham fue uno de los patriarcas, uno de los hombres que Dios va a usar en la historia con un propósito bastante interesante. Era un hombre común, como cada uno de nosotros. La diferencia va a estar en que él eh, va a creerle a Dios. A veces yo me pongo a pensar de ese encuentro que tuvo Abraham con Dios cuando él le habla. Eh, la verdad que debió de ser un momento muy especial, un momento en el cual eh, se manifiesta lo sobrenatural que por supuesto es Dios, ¿verdad? Conocemos de que ellos antiguamente creían también en otros dioses, eran paganos, pero Dios se les reveló, Dios se le mostró y le hace una promesa a Abraham, le hace esa promesa de que él iba a ser padre de mucha gente.
¿verdad? Eh, Él va a ser conocido como padre de muchedumbre, el padre de la fe o el amigo de Dios. Él recibe la promesa de que sería favorecido en abundancia y que en Abraham su descendencia y toda la familia de la tierra sería bendecida. La escritura, la Biblia habla de que Abraham creyó en el Señor y eso es fe. Abraham creyó puntualmente en lo que Dios le estaba diciendo y eso es fe. Él creyó que iba a ser padre de mucha gente. Y eso es interesante, porque la fe trabaja en el ya, en el presente, ¿verdad? Uno tiene que creer, por supuesto, en este caso, él le creyó a Dios, porque podemos creerle a otras cosas. Pueden ser gente, circunstancia, o puede ser en las cosas que yo pueda poseer o tener, la juventud, el ánimo, qué sé yo, pero Abraham a quien le creyó fue a Dios, ¿verdad? En Génesis 13:16 dice, una descendencia como el polvo de la tierra. Imagínense. Y Génesis 15:5 dice, y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Eh, Dios no solamente le da la palabra a Abraham, sino que también le da una visión, ¿verdad? Le muestra cómo va a ser la descendencia. Y aquí ya estamos viendo la imposibilidad, pero Abraham le creyó. Abraham le creyó, es imposible, como eh, viendo las estrellas de todo el universo, así va a ser la descendencia de Abraham. Y vamos a ver más adelante la condición de Abraham y la condición de su esposa, ¿verdad? Eh, la promesa, primeramente tenemos que entender que era de Dios. Dios es el que promete. Entonces, si Dios es el que promete, como dice él, haré de ti. No es que nosotros tengamos una intervención en el sentido de hacer esa obra, de hacer ese milagro con nuestro poder, sino que el Señor le dice, haré de ti. Eso quiere decir que la intervención eh, total va a ser de Dios. Nosotros tenemos que solamente, en este caso Abraham solamente le creyó a Dios. Es Dios quien iba a engrandecer a Abraham. No es que Abraham se iba a engrandecer por sus propios medios. Era Dios quien le iba a dar una descendencia que él no podía contar, sino que Dios es el que le iba a dar esa descendencia. En Génesis capítulo 12, versículo 2. Entonces, cuando Dios da una promesa, nosotros no podemos esperar, no podemos esperar o Dios no puede esperar que nosotros lo hagamos. Es Dios quien va a hacer esa obra. Pues, ¿a qué? Pues esto va a requerir el poder de Dios, una intervención de Dios, un poder sobrenatural. Por lo general, cuando Dios nos da una promesa, nos está diciendo, tú no puedes hacerlo, ¿verdad? Yo voy a ser yo quien lo voy a hacer, ¿verdad? Como decía alguien, Dios te manda a hacer cosas que tú no puedes hacer. Es ilógico, ¿no? Dios te manda a hacer cosas que tú no puedes hacer. Más bien que cuando nosotros podemos hacer algo, eso nos da a conocer de que no es Dios el que va a intervenir ahí, no es Dios el que va a hacer esa obra, sino soy yo el que lo voy a hacer porque puedo hacerlo. Y eso en realidad no requiere fe. Lo que requiere fe es cuando uno no puede hacer lo que Dios me está prometiendo, ¿verdad? Lo que es imposible. Entonces Abraham no podía por ningún lado
hacer lo que Dios le había prometido. Y eso se va a ver en las escrituras. Aquello va a necesitar un milagro de Dios. Porque esta promesa era una promesa que estaba involucrando el destino de muchos seres humanos, ¿verdad? Y necesitaba un milagro. Es como Dios opera, es como Dios obra. Isaac es el resultado, nosotros somos el resultado de un milagro, ¿verdad? De una intervención divina, donde no operó nada de lo que es humano, ¿verdad? Y eso, como le digo, es la fe, como Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Ese fue el inicio, ese fue el momento más importante en la historia, ¿verdad? En la historia de Abraham, de que él pudo creerle, aceptar lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Y ya vamos a ver, como le digo, vemos los resultados, donde va a nacer Isaac por un milagro, por una intervención de parte de Dios. Dios lo va a llevar al límite. Vamos a ver cómo Dios va a llevar al límite a Abraham. Cuando le hace la promesa, él tenía un promedio de 75 años, y la promesa la va a alcanzar cerca de 100 años, cuando ella tenía 100 años. Son muchos años en el cual van a haber circunstancias, van a haber adversidades, van a haber muchas cosas que, que pudo haber permitido de que Abraham desistiera, de que Abraham dudara, de que Abraham se debilitara y no alcanzar esa promesa, ¿verdad? Van a haber muchas circunstancias contrarias, pero Abraham permaneció. Ya él había dado el primer paso, que es importante, creerle a Dios. Y eso es lo que nosotros, como humanos que somos, es poner nuestra confianza, ¿verdad? Nuestra fe en Dios, no en las cosas, ¿verdad? No en las cosas humanas, no en las cosas humanas. Uno puede poner, muchos ponen la fe en lo que poseen, otros ponen la fe en hombres, en las cualidades de los hombres o en una organización, en determinado personaje famoso. Otros ponen su fe en ídolos, e inclusive en personajes que ya han muerto, ponen su fe en ellos. Y sabemos de que ellos no tienen ese poder para recibir o hacer que lo que es imposible suceda. El único quien tiene ese poder para hacerlo es el Dios de lo imposible. Entonces, mi fe tiene que estar puesta, anclada allí, ¿verdad? Tiene que estar anclada. Pero nos vamos a dar cuenta en esta porción bíblica qué es lo que va a suceder para que esa fe pueda mantenerse viva, pueda sostenerse hasta alcanzar la promesa. Ya Dios le había prometido y Abraham lo había aceptado. Entonces las cosas se reciben por fe. Hay una convicción en nuestro corazón, porque eso es fe, es una convicción en nuestro corazón, una certeza de que lo que Dios me está prometiendo, eso yo ya lo recibo, ¿verdad? Lo recibo por fe, es mío. Y Dios nos ha hecho tantas promesas a nosotros, y esas promesas son en el sí, en el amén. Dios lo va a hacer cuando uno lo cree, cuando uno tiene esa convicción profunda en su corazón. Entonces Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Allí lo está manifestando el apóstol Pablo, en quien había creído Dios, el único que tiene poder para dar vida a lo que está muerto.
No, como le digo, aquellos que yo no puedo poner mi fe en aquellos que en realidad no tienen ese poder. Mi, mi, mi fe está puesta en Dios, en nadie más que en Dios, ¿verdad? Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que Él dice y no existe, eso va a existir. Así es como hizo Él la creación, por la palabra, solamente por la palabra, porque Él tiene el poder para hacerlo. El versículo 18 dice, Él creyó en esperanza. ¿Mm? Él creyó en esperanza. Él le creyó a Dios. Lo primero es que él le creyó a Dios. Tuvo fe en la promesa, lo que Dios le estaba prometiendo. Y el versículo 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser padre de mucha gente. Padre de mucha gente. Entonces vemos que aquí la palabra está hablando de algo muy importante. O sea, Abraham tenía fe, pero para persistir en el tiempo, para mantener viva esa fe, necesitaba de otra herramienta que a veces nosotros la dejamos de un lado porque decimos yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, perfecto. Pero a veces las cosas no llegan inmediatamente. Algunas veces llegan inmediatamente, pero otras en el tiempo. Y esto ocurrió en Abraham. Esto pasó en Abraham. ¿Ya? Si el Señor le dice, haré de ti una nación grande, Dios le da esa promesa o nos da esa promesa a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo se va a sostener esa fe? ¿Cómo esa fe se va a mantener viva en nosotros? Muchos decimos a través de la oración, es viable, a través de una consagración, a través de la santidad. Pero la Biblia dice que Abraham, cuando creyó, Dios le contó como justicia, o sea que Dios lo bendijo a Abraham. O sea, la bendición está. Es como Dios nos ha dicho a nosotros que nosotros somos salvos por la fe. ¿O no es así? Somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se glorie. O sea, nuestra salvación, la redención es por la fe, pero esa redención, esa salvación es ya, es inmediata, pero también es en el futuro, cuando ya se termine todo y venga la redención total. ¿Cómo yo me voy a sostener? ¿Cómo la fe se va a mantener viva en el largo del tiempo? Porque Dios nos ha hecho esa promesa de que un día Él volverá por nosotros. Y eso es esperanza. ¿Ya? La esperanza es una expectativa que hay en nosotros de que lo que Dios a mí me prometió, Él lo va a hacer. O sea, había esa expectativa en Abraham de que lo que Dios le había dicho, Él lo iba a hacer, ¿verdad? Él creía en Dios. Él creía en el Dios todopoderoso, en el único Dios que, que puede hacer que lo imposible se haga posible. Él es el único. Entonces, Abraham tenía esa expectativa, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que creyó en esperanza contra esperanza. Él no solamente dijo, te creo Dios y ya. Por supuesto que ese fue el paso fundamental. Sin embargo, con el paso de los años y al ver que no tenía heredero y se cumplen las promesas, Abraham usa esta herramienta. O sea, se manifiesta esta herramienta que en la Biblia habla mucho de la esperanza. Una herramienta importante para mantener viva la fe. Esa herramienta es, escuche bien, es la esperanza en un Dios, en el Dios verdadero. En ese peregrinaje, ¿eh? La Biblia afirma que Abraham tuvo que esperar contra toda esperanza para convertirse en padre de multitudes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo la esperanza puede ir contra
toda esperanza. ¿Cómo la esperanza puede ir contra toda esperanza? En Romanos 8:24, la Biblia dice, porque en esperanza fuimos salvos, de lo que le estaba manifestando. Nosotros hemos sido salvos ya, en esperanza. Tenemos esa esperanza, esa convicción por la fe, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice la Biblia. El versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos, lo aguardamos. ¿Ya? Esa es la esperanza, esa virtud que nosotros tenemos en Dios. Esa es esa virtud que nosotros tenemos en Dios, que nos mantiene, como le digo, vivos, expectante de lo que Dios a nosotros nos ha prometido. ¿Ya? Podemos nosotros tener, no sé, algunas interpretaciones de lo que estamos en este momento tratando, pero creo que la única manera de poder contrastar este párrafo es que existen, no sé, para mí hay dos tipos de esperanza. De eso la Biblia habla, de esta esperanza, de estas esperanzas, la esperanza que habla el apóstol Pablo, la virtud que proviene de Dios, esa virtud que proviene de Dios, y tiene sus raíces en Jesús, ¿verdad? Tiene sus raíces en Dios. Esta esperanza es de Dios, viene de parte de Dios. Pero también existe una esperanza mundana, podríamos decir, una esperanza mundana. Una esperanza que la tenemos todo cuando la depositamos en aquello que es movible, en aquellas que es tangible, ¿verdad? Esa es esa esperanza vana. Según 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice que Pablo le dice a Timoteo que mande a los ricos no poner su esperanza en las riquezas, ¿verdad? Porque esas son... vamos a leer el texto bíblico. Dice, los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, ahí Pablo está siendo claro. Y esa es esta esperanza de la cual está hablando el Señor en relación a Abraham, que él tenía la esperanza, tenía esa expectativa en Dios, pero había otra esperanza con la cual él tenía que lidiar, esa esperanza en las cosas que son movibles. Al esperar contra toda esperanza, Abraham antepone la esperanza que proviene de las promesas de Dios a cualquier esperanza que pudiera tener él en el mundo o en el orden natural de las cosas. Eso es lo que hace Abraham. O sea, él se centra en la esperanza en Dios. Esa esperanza solo poniéndola en Dios contra la esperanza, esa esperanza poniendo en las cosas de este mundo. Es esa esperanza contra toda esperanza, esperando el cumplimiento de nuestros más profundos deseos y perseverar ante los mayores desafíos de la vida. Esperar en cualquier otra cosa solo nos frustrará y nos va a decepcionar, pero nos va a decepcionar completamente.
completamente, queridos hermanos. ¿No? Esta esperanza significa guardar que la verdadera esperanza cristiana se centra en lo invisible. ¿Ya? La verdadera esperanza se centra en lo invisible. Uno está en la expectativa de esa verdadera esperanza, pero se centra en lo invisible y futuro, por ejemplo, como le he dicho, como la redención final, y no en cosas tangibles que ya se poseen. Yo tengo, no sé, pues, determinada profesión, pongo mi esperanza en mi intelecto, pongo mi esperanza en mi cuenta bancaria o en el médico, pongo mi esperanza, no sé, por ejemplo, si ponemos este ejemplo, los que conocemos de fútbol, cuando se van a enfrentar dos equipos, uno de ellos, yo soy hincha de determinado equipo, ¿verdad? Y yo pongo mi esperanza en ese equipo. Pongo mi esperanza que él va a ganar, ¿verdad? Pero veo al otro equipo con mejores futbolistas, con mejores estrellas, pero yo sigo esperanzado de que mi equipo va a ganar. Estoy en la expectativa, hago barra, me pongo nervioso, el tiempo va pasando, ¿verdad? Y pongo mi esperanza en ese equipo. ¿Ya? En ese equipo. Pero allí va a prevalecer verdaderamente, en este caso, en relación a lo que estamos hablando, eh, a Dios. De lo que es imposible, en este caso, Dios sí lo va a hacer posible. Él tiene, como le digo, el poder para hacerlo. Entonces, nosotros debemos tener esa esperanza puesta totalmente en nuestro Dios. Romanos 8:24, entonces nos recuerda que hemos recibido las bendiciones, las promesas de parte de Dios iniciales, esas promesas o esas bendiciones iniciales de la salvación por la fe. Esperamos con expectativa el cumplimiento completo de nuestra esperanza futura. Mientras esperamos, permanezcamos fieles y esperanzados, sabiendo que lo mejor está por llegar. Abraham tenía 99 años y Sara no estaba viviendo más en su juventud. Y Dios le dio a Abraham, le dijo, perdón, Abraham, vas a ser padre de muchedumbre, de mucha gente. Es decir, vas a tener mucha descendencia que saldrá de ti. Entonces, cuando Abraham se mira a sí mismo, no tiene mucha esperanza. ¿Verdad? Y esa esperanza la cual va a estar combatiendo. No tiene mucha esperanza, porque la Biblia dice que él estaba ya, su cuerpo estaba como muerto. ¿Y quién va a tener mucha esperanza cuando se ve imposibilitado en las cosas? Esa lucha que vamos a sostener, ¿verdad? Continuamente. No tenía mucha esperanza. Pero Dios dijo, va a suceder. Entonces hay una esperanza puesta en Dios que va a lidiar contra la otra esperanza, va a pelear contra la otra esperanza. Una esperanza que está en contra, que es débil, porque está puesta en lo humano, ¿verdad? Está descansando y lucha en lo humano. Abraham se vio a sí mismo. Está mi cuerpo como muerto. Ve a Sara. Sara es estéril. A Sara se le había acabado la costumbre de la mujer. Y es imposible que esto suceda, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder todo esto? ¿Cómo se va a realizar todo esto? Yo tengo fe, le creo a Dios, pero mi fe se puede debilitar, puedo dudar de Dios. Entonces lo que me va a permitir de que
de que mi fe se mantenga sólida, fuerte, va a ser mi esperanza en Dios. Esa expectativa, ¿verdad? Esa expectativa de vida, esa expectativa de esperanza. Yo espero, yo creo, yo estoy esperando en Dios. Sí, yo me veo como que desesperanzado, no tengo esperanza en mí mismo, no tengo esperanza en lo que vaya a suceder en Sara, aunque por allí mi intelecto, mi razonamiento puede decir de repente por ahí un médico puede hacer el milagro, yo creo en ese médico, yo creo en este personaje y esa esperanza comienza a combatir, ¿verdad? Comienza a pelear con la esperanza que yo debo de hacer que prevalezca, que solamente es esa esperanza en Dios. Yo no espero en los médicos. Yo no espero en determinado personaje que sé que puede ayudarme, de que Dios puede tocar el corazón de esa persona para que pueda ayudarme. Dios tiene el poder. Sí, Dios tiene el poder, ¿verdad? Pero a veces nos centramos nosotros en lo que es movible, en lo que es humano. Cuando dice esperanza, entonces contra esperanza, lo que está diciendo es que la esperanza que tiene en sí mismo es débil, le juega en contra, pero la esperanza que tiene en Dios es gloriosa. Es gloriosa. ¿Eh? Es decir, nosotros vivimos en este medio, en estas circunstancias que son muchas veces imposibles, situaciones difíciles, y en medio de esto tenemos la verdadera esperanza de que hay una gloria que se va a manifestar, ¿verdad? Que se va a manifestar. Volvamos al pasaje bíblico. Vamos a este pasaje bíblico tan importante. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cuántas promesas Dios a nosotros nos ha hecho, cierto? Que nosotros la hemos sentido esa convicción en nuestro corazón. Yo hasta ahora sigo esperando una promesa, muchas de ellas se han cumplido en corto tiempo, otras en largo tiempo y otras todavía las sigo esperando. Sigo teniendo esperanza en Dios, aunque hay otra esperanza en contra. ¿Verdad? Existe una esperanza en contra que quiere llevarme a que tenga esperanza en aquello que es humano, en aquello que posiblemente pueda ser realizado, pueda realizarlo, pero yo siempre voy a creer de que es Dios quien va a mover las cosas, va a mover los hilos. Y parece imposible que va a suceder en realidad. ¿Verdad? Yo no tengo herramientas humanas, pero tengo esa esperanza que me mantiene expectativo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a hacer que esto suceda? ¿Verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Para poder, en este caso, alcanzar esa promesa. ¿Ah? Le pedí algo a Dios, Él trajo convicción de que sí lo va a hacer, lo creí, tengo esa fe, pero ya ha pasado mucho tiempo, pero este es un ejemplo, Abraham es un ejemplo, un modelo, en el cual Dios nos muestra de que está bien, ya le hemos creído, creemos en Él, hemos depositado nuestra fe en Él, pero ahora tenemos que echar a andar la esperanza, estar siempre en la expectativa. Dios está trabajando en aquello, Dios lo está haciendo, Dios me va a dar la victoria porque Él lo ha prometido y nosotros sabemos que para Él no hay nada imposible. Entonces esa esperanza, en el versículo 19 dice,
permitió y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, él no se va a debilitar porque su esperanza estaba puesta en Dios, o sea, mantenía viva, se mantenía expectante. Señor, ¿cuándo va a suceder? Porque vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, vamos a ver en la Biblia cómo Abraham en varios encuentros con Dios, él le va a decir, en uno de ellos le va a decir, yo no tengo descendencia. Tú dices que voy a ser padre de muchedumbre, pero no tengo descendencia. O sea que él estaba viendo esa situación. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero tenía, como le digo, esa expectativa. Y su fe dice que no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Ah? Habían pasado ya más de 25, habían pasado ya cerca de 25 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. El versículo 20 dice, o sea que él primeramente no se debilitó, se mantenía expectante porque la expectativa, la esperanza te mantiene así, vivo. O sea, siempre sabiendo que, por ejemplo, a veces cuando yo voy en oración, le digo, o sea, digo, este día puede suceder ese milagro. O sea, estoy expectante. Este día puede ser de que algo sobrenatural se manifieste, el poder de Dios, y suceda lo que yo estoy esperando. Estoy expectante este día. Puede suceder. Así como estamos expectantes de que en cualquier momento la venida de Cristo se va a manifestar, así cada día yo tengo que estar expectante. Señor, hoy día puede ser el día en el cual reciba esto, en el cual se manifieste tu poder. Y ha sucedido. Y a veces yo, inclusive a veces me cuenta, me doy, de repente pasan los días y recién me doy cuenta, algo pasó, algo sucedió porque ya no tengo esto, algo sucedió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mantengo esa expectativa, esa esperanza. La fe la tengo ahí, pero mantengo esa esperanza en Dios. Gloria al Señor. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, se mantenía la expectativa dando gloria a Dios. O sea, siempre se está hablando de una continuidad, continuamente, día a día, ¿verdad? Pasaron los meses, los años, y cerca ya los 100 años, todavía mantenía, ¿verdad?, la expectativa. Y es así como la fe se mantiene fuerte. Dice que no se debilitó en la fe y tampoco no pudo ingresar la duda, sino que se mantuvo a la expectativa con esa esperanza. Hoy puede ser, hoy quizás es, ¿verdad? Dios lo prometió, yo lo creí. Así que espero que hoy día suceda. Y pasan los minutos, pasan las horas, el otro día va a ser lo mismo. ¿Eh? El versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ah? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La verdad que a esas alturas de Abraham es para que ya cualquier ser humano común y corriente hubiese tirado la toalla. Hubiese dicho hasta aquí nomás. Y es así como algunos abandonan el evangelio, abandonan su promesa, están como Agar, por ejemplo, cuando son expulsados de la cobertura de la casa de Abraham, van al desierto y ya Agar se encuentra que ya no hay soluciones, pero había una promesa, que Dios iba a hacer o Dios le da la promesa que iba a hacer de Ismael una nación grande, ¿verdad? Y es así cuando ya no tenía soluciones,
Se le había acabado todas las provisiones y es ahí como Dios se le va a revelar, el Dios de lo imposible. A veces estamos como Agar, que ya tiramos todo, pero aún así Dios es misericordioso y les abrió los ojos para que vean, para que vea esa fuente en el cual pudo beber el agua que le dio vida para que se cumpliese la promesa que Dios le había hecho a quién? A Abraham. A Abraham, el que estaba con esa esperanza, con esa expectativa, ¿verdad? Dios cumplió la promesa a Abraham. Sara había tirado la toalla, perdón, Agar, pero es Abraham. ¿Ah? Por ser descendencia de Abraham, Dios realiza ese milagro. ¿Verdad? Entonces, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo entonces yo voy a alcanzar la promesa? Por fe, ¿cierto? Es la fe, es el ya, el haber creído en un Dios de lo imposible, en un Dios que todo lo puede. Él lo va a hacer. Oh, eh, mi mente puede decir muchas cosas. Mi esperanza contra la esperanza. Es una lucha que se va a dar hasta el final, pero mi expectativa en Dios, mi esperanza en Dios, es la que tiene que siempre prevalecer según las escrituras, ¿verdad? Y eso es lo que dice también Corintios, que ahora permanecen la fe y ¿qué más? La esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Y es lo que permanece, lo que nos mantiene vivo a nosotros. La fe, la esperanza y el amor. La esperanza tiene que ver mucho también con la paciencia. Por eso que el escritor de Hebreos dice que nosotros somos herederos por la fe, herederos de las promesas por la fe y la paciencia. ¿Ya? Así que tengamos esperanza en Dios. Contra toda esperanza que te puedan dar los demás, que puedas tener en otras cosas, ¿verdad? Ten puesta tu esperanza en Dios. Tú eres único. Abraham era único. Tú eres único. Yo soy único. Y mi esperanza única tiene que estar puesta en Dios. ¿Verdad? Esa es la forma como yo voy a alcanzar. Y he alcanzado promesas. Y voy a seguir alcanzando promesas que pueden, como le digo, han pasado de repente ya varios años, pero confío. Y mantengo hoy día. Quizás hoy día llegue esa noticia. Quizás hoy día, no sé, me dé cuenta que algo pasó en mi vida y fui liberado de algo. Mantengo esa expectativa, esa esperanza. Porque, como dijo el apóstol Pablo, sé en quién he creído, en quién he puesto mi fe. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por este tiempo de reflexión, este tiempo en el cual podemos hablar de tu palabra. Estamos en este mundo, Señor, pero tú nos has dado vida, nos has dado bendiciones, promesas, promesas de vida, promesas de resurrección, promesas de gloria. Nos has dado promesas, Señor, de sanidades, señales, milagros. Nos has dado promesas, pero estamos en un mundo muy complejo, muy difícil. Y estamos
sujetos, Señor, a un cuerpo de muerte, lleno de debilidades, de defectos. Por eso que no ponemos nuestra confianza en las cosas terrenales, en nuestra carne, en nuestro yo, en nuestras facultades, en nuestro intelecto, en nuestro razonamiento, en nuestra fuerza, en lo que poseo, Señor. Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en tu palabra, puesto nuestra fe en ti, Señor. Por eso que tenemos esa esperanza que hoy día, Señor, puede manifestarse tu poder, que pueda recorrer nuestro cuerpo, pueda vivificar nuestro cuerpo, pueda darnos lo que tú nos has prometido por la fe. Tú nos lo prometiste y nosotros lo aceptamos por la fe. Pero hoy día mantengo mi esperanza viva, expectante de que puede ser hoy día, puede suceder, porque tú eres el que maneja los tiempos. Así que nos rendimos a ti, Señor, y ponemos toda nuestra confianza solamente en ti, nuestra fe. Mañana estaré a la expectativa, con esa esperanza viva. De aquí a 10 años seguiré expectante, con esa confianza, si todavía me mantienes con vida. Seguro que tú vas a cumplir lo que has prometido. Así como lo hiciste con Abraham, también lo harás con nosotros. Porque tú eres Dios y todo lo puedes y nada es imposible para ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, querido hermano.